Buenas tardes, chiquillos. Espero que se encuentren bien, que hayan tenido una buena semana. Espero también que tengan este fin de semana para poder disfrutar con sus familias y aprovechando que es fin de semana largo y que puedan retomar un poquito, recargar un poquito las pilas para lo que se nos viene en nuestro curso y en general en su carrera. Así que la sesión que había quedado pendiente respecto de lo que había pasado por la suspensión de clases de la semana pasada, de nuestro día regular de clases, que era el viernes, era la sesión de estequiometría. Y por lo tanto, eso es lo que vamos a trabajar en esta cápsula, que corresponde a la semana 4 de la unidad número 2. Y ya estamos pensando en los contenidos que van a ser evaluados en la prueba de cátedra número 2, así que ya estamos trabajando para ello. Así que bien, los contenidos de la clase número 7 son los siguientes: es mol, es masa molar y estequiometría, que va a ser nuestro aspecto fundamental para esta clase. El resultado de aprendizaje es analizar la termodinámica y estequiometría de una reacción química considerando el efecto de diferentes cantidades de sustancias y unidades de concentración. Aquí hay una sopa de letras que tiene relación con la activación de conocimientos previos, que les voy a pedir que ustedes lo trabajen de forma independiente y que lo puedan revisar, cotejar respecto a algunos de los conceptos que van a ser involucrados en esta clase. Si por algún motivo ustedes no recuerdan ningún contenido de estequiometría, o por otra parte nunca han tenido clases o conocimiento acerca de este contenido, no hay nada de qué preocuparse, porque la idea es solamente que con esta sopa de letras ustedes puedan identificar los que recuerdan, los que no recuerdan, conceptos que recuerden o que no recuerden relacionados con esta temática de estequiometría, que es importante de la química. Así que por eso los voy a dejar para que ustedes lo trabajen, ojalá de forma previa. Así que si usted quiere puede detener el video en este momento, abrir el código QR y poder revisar lo que se pide aquí, ¿vale? Yo voy a saltar directamente al contenido. Y en cuanto al contenido, habíamos dicho que el primer concepto que vamos a estudiar es el concepto de mol. Y el mol, como voy a leer lo que dice el párrafo de fondo amarillo anaranjado, dice: un mol se define como la cantidad de materia que contiene tantos átomos, iones y o moléculas como átomos hay exactamente en 12 gramos de carbono 12. De esta manera, el átomo de carbono 12 nos está sirviendo como referencia, ¿sí? Y nos está diciendo que 12 gramos de este átomo, de este isótopo, van a corresponder a un mol. Y por lo tanto, esa referencia la vamos a usar para tomar otros moles, o moles, mejor dicho, moles de otras sustancias, que dependiendo qué sustancia sea, según los contenidos que ya hemos estudiado en el curso, pueden ser átomos, pueden ser moléculas o pueden ser iones, ¿vale? Entonces, el mol es un número fijo que se conoce como el número de Avogadro, o sea, la entidad mol tiene una correlación con el número de Avogadro, y el valor del número de Avogadro es 6,02 por 10 elevado a 23. Y lo primero que tenemos que notar es que es un número excesivamente grande. Y por lo tanto, cada vez que digamos que tenemos un mol de cualquier sustancia, estaremos diciendo que existen 6,02 por 10 elevado a 23 unidades. Y unidades pueden ser, recuerden, átomos, moléculas o iones, ¿vale? Solamente por hacer un símil, 10 elevado a 3 es 1000, 10 elevado a 6 es 1.000.000, 10 elevado a 9 es 1.000.000.000 y 10 elevado a 12 es 1.000.000.000.000. Y estamos recién en la mitad de lo que corresponde a la cantidad de partículas que existen en un mol de cualquier tipo de sustancia. Por lo tanto, ya nos podemos dar cuenta que la cantidad de átomos, moléculas o iones que tiene un mol de alguna sustancia es un número excesivamente grande. Y por lo tanto es un número que a nosotros nos va a costar mucho asociarlo. Trabajar con números tan grandes para nosotros es difícil, y por eso, en vez de trabajar con el número de Avogadro, trabajaremos con la cantidad de moles. ¿Qué ejemplos tenemos en el caso del recuadro que está en la parte inferior izquierda? Por ejemplo, si un mol de Cu, que es cobre, equivale a 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de cobre. ¿Por qué son átomos? Porque estamos hablando que la sustancia cobre está compuesta solamente de un elemento. Por ejemplo, un mol de H2O, que es un mol de agua, corresponde a 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas de agua, porque el H2O no es un átomo, no es un elemento, sino que es una molécula, ¿vale? Y por ejemplo, el tercer caso es un mol de iones cloruro, cloro menos,
equivalen a 6,022 por 10 elevado a 23 iones cloro menos, ¿vale? Así que por eso, dependiendo si, como el cobre es un átomo, el agua es una molécula, o el cloruro es un ion, entonces de eso va a depender en qué voy a expresar su equivalencia en el número de Avogadro. Y miremos el de abajo. Dice, un mol de S8, que es el azufre, equivale a 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de azufre, según la misma lógica que hemos dicho arriba, ¿cierto? Que tiene que ver con el caso del agua. Pero este S8, este mol de S8 de azufre, que corresponde a 6,22 por 10 elevado a 23 moléculas de azufre, contiene 8 veces el número de Avogadro de átomos de azufre. Y eso es porque esta molécula está compuesta por 8 átomos de azufre, ¿vale? Así que ahí podemos tener la relación en cuanto a nivel molecular y también a nivel atómico cuando la sustancia está compuesta por más de un elemento pero del mismo átomo. S8, Cl2, P4, en esos casos podremos hacer esa correlación. Y por lo tanto, ahí a la derecha en las imágenes estamos viendo distintas entidades, distintas sustancias como azufre, hierro, zinc y agua, que tiene una equivalencia con una cantidad de masa. O sea, cuando hablamos de que una sustancia tiene un mol, ya sabemos que al trabajar con la cantidad del número de Avogadro es un número que es poco asociable para nosotros. Pero entonces tendremos que buscar otra asociación que sea bastante mejor, bastante más asociable, números bastante más cercanos a los que nosotros podemos usar que el número de Avogadro. Y vamos a encontrar que hay una relación íntima entre el mol con la cantidad de la sustancia medida en masa, es decir, en gramos. Y fíjense que, por ejemplo, voy a tomar el caso del hierro. Dice, un mol de hierro, cantidad de hierro que contiene el Na de átomos de hierro y su masa es 55,6 gramos. Hagamos un símil con el mismo con el mismo mol de hierro. Si tuviésemos un mol de hierro, pudiésemos decir que equivalen a 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de hierro, tal como en el caso del cobre del cuadro de color calipso. Pero sabemos que ese número es muy difícil de asociarlo a nivel físico, pero es mucho más fácil que me digan que un mol de hierro equivale a 55,6 gramos de hierro. Y eso sí que es más asociable, porque tenemos instrumentos que son capaces de medir la masa en gramos, como una balanza, y por lo tanto va a ser más sencillo. ¿Qué implica? Que si yo tengo una balanza y voy con una muestra de hierro y coloco 55,6 gramos, entonces puedo decir que tengo un mol de hierro, ¿vale? Y miremos el caso del zinc, que está aquí al lado derecho del hierro. Dice un mol de zinc, cantidad de zinc que contiene el N de el número de átomos de zinc y su masa es 65,5 gramos. Fíjense algo muy interesante. Un mol de hierro, habíamos dicho que equivalen a 55,6 gramos, pero un mol de zinc equivalen a 65,5 gramos de zinc. Y por lo tanto nos damos cuenta que cada átomo tiene una cantidad de masa diferente que lo va a correlacionando, ¿ok? Y eso es lo que vamos a estudiar en las siguientes diapositivas. ¿Cuál es la unidad que me da esta relación? Es la denominada la masa molar. Y la masa molar, como voy a leer parte del fragmento que está en la parte superior en negro, debajo de masa molar, dice la MM, que la masa molar de un compuesto se define como la masa contenida en un mol de ese compuesto y se determina sumando las masas atómicas, que ahí no son masas molares, son masas atómicas, las que están en la tabla periódica, de cada uno de los elementos que la componen. Y la unidad de medida es gramos partido por mol. Y fíjense el caso, yo voy a dibujar aquí también en la pantallita, la parte blanca de la pantalla que está al lado derecho. Fíjense aquí, tenemos la sustancia NaCl, ¿vale? Entonces tenemos la sustancia NaCl, que una molécula de estos, que nosotros habíamos dicho según nuestro análisis estequiométrico previo, que el coeficiente estequiométrico si aparece aquí, si no aparece es un número 1, entonces podemos decir que un mol de esta sustancia NaCl tiene un átomo de sodio y un átomo de cloro, que recordemos que cuando son números unos, esos no se colocan, sino que se omiten, ¿vale? Si vamos a la tabla periódica, podemos ver, como está en el caso del sodio del Na en color moradito, de fondo morado, dice que su masa atómica corresponde a 23 gramos mol. Y en el caso del cloro, vamos a la tabla periódica y la masa atómica me dice que vale 35,5 gramos mol.
Entonces, ¿cómo voy a determinar la masa molar? Va a ser la suma de la masa de todos los átomos de la sustancia. En NaCl, ¿qué tipo de átomos tenemos? Sodios y cloros, ¿cierto? ¿Cuántos tenemos de cada uno? Un átomo de cada uno. Y por lo tanto, yo suelo proponer una tabla. No me va a salir tanto como tabla, me imagino que a lo mejor usted podrá tener esto impreso o bien en un cuaderno de cuadrícula, así que es probable que a usted le salga mejor. Entonces, ¿qué átomos tenemos? Sodios y cloros. Y aquí está la famosa tabla. Voy a intentar que me quede lo mejor posible. Este primer cuadrante voy a llamarle cantidad. Cantidad. Entonces, si miramos la sustancia, ¿qué cantidad de átomos de sodio están presentes en la sustancia NaCl? 1. Que habíamos dicho que aquí, si es que no aparece nada, asumimos que es un número 1, ¿cierto? Y es asimismo, ¿cuántos átomos de cloro dijimos que estaban presentes en la sustancia? 1, por exactamente lo mismo. Y de esa manera podemos saber la cantidad de átomos que tiene un mol de esta sustancia. Y ahora vamos a Ma, que es la masa atómica, la que aparece en la tabla periódica y que en el caso que se requieren hacer cálculos de este tipo en cualquier evaluación, estos datos se les va a entregar. Así que no es necesario aprendérselos. La masa atómica del sodio, habíamos dicho que en la tabla periódica me decía que era 23 y su unidad es muy importante, gramos mol. Y en el caso del cloro, habíamos dicho que la unidad era 35,5 gramos mol. Voy a intentar moverme, a ver si tengo un poquito más de espacio, les pido un segundo. Ah, sí tengo espacio, qué suerte. Y el último cuadrante, vamos a hacer la multiplicación, porque se deben sumar las masas atómicas de todos los elementos. Y por lo tanto aquí lo que voy a hacer es multiplicar la cantidad, multiplicarlo por la masa atómica. Entonces, 1 por 23, 23 gramos mol. Y esos 23 gramos mol es la contribución del sodio a esta sustancia. Y el cloro, 1 por 35,5, 35,5 gramos mol. En este caso equivalen porque la cantidad de átomos de sodio y de cloro en la sustancia eran respectivamente 1. Pero ya vamos a ver un caso donde no sea 1, ¿vale? Entonces, ¿qué va a ser la masa molar? La masa molar va a ser la suma de las contribuciones que hemos calculado recién. Entonces va a ser 23 más 35,5 y eso da 58,5 gramos mol. Y eso corresponde a la masa molar del NaCl. Y ahora veamos el caso que está abajo. Voy a usar el mismo ácido fólico que está abajo. Para determinar las masas molares necesitamos las fórmulas y por lo tanto eso es uno de los aspectos principales que debo ir a mirar para hacer este ejercicio. Entonces voy a mirar aquí la fórmula de ácido fólico que es C19H19N7 o 6. ¿Vale? Entonces, bajo la misma lógica, ¿qué tipos de átomos están presentes en esta sustancia? Carbonos, hidrógenos, nitrógenos y oxígenos, ¿vale? Voy a hacerlo aquí, mi cuadrito. Voy a intentar acomodarme porque esa línea me salió bastante fea. Voy a borrar las dos. Aquí, aquí, aquí y aquí. Me salió un poquito mejor, ¿vale? Aquí. Entonces, vamos a la misma lógica. El primer cuadrante, no lo voy a escribir porque me va a salir más chiquitita. Primer cuadrante, ¿cuántas cantidades de átomos de carbono tiene? Entonces miro los carbonos que están aquí y tengo en este caso 19. 19 átomos de carbono. Voy a colocar aquí cantidad. 19 átomos de carbono, ¿vale? En el caso del hidrógeno, miramos los hidrógenos y también vemos que tienen 19. Vamos a ver la cantidad de nitrógenos, son 7. Y la cantidad de oxígeno son 6. Con eso, a partir de la fórmula, hemos determinado cuántos átomos de cada uno de los elementos existen en esta sustancia. Y la masa atómica, en el caso de ese ejercicio, me lo está dando en la guía. Y para eso miremos la diapositiva. Y fijémonos que aquí nos dice, carbono vale 12, hidrógeno vale 1, nitrógeno
vale 14 y oxígeno vale 16. Todos ellos están extraídos desde la tabla periódica. Entonces yo lo voy a colocar aquí. Carbono vale 12 gramos mol. Hidrógeno vale 1 gramo mol. Nitrógeno vale 14 gramos mol. Y oxígeno vale 16 gramos mol. Entonces ahora voy a intentar hacer algo, a ver si me resulta. El problema no es que no me resulte esto, el problema es que no me resulte lo que viene. Que la otra vez no me resultó, así que veamos si estamos de suerte. Ah, sí me resultó, lo voy a hacer con línea entonces. Les pido un segundo. Por mientras, ahora hay que multiplicar cada una de las contribuciones, así que mientras yo alargo las líneas, que va a salir bastante mejor, ustedes les pido que calculen cuántos son la contribución de cada átomo para la masa molar del ácido fólico. Entonces aquí va a estar la cantidad multiplicado por la masa atómica, ¿cierto? Igual como lo hicimos en el caso de arriba. Entonces, 19 por 12, 228 gramos mol. Y las unidades siempre son importantes. 19 por 1, 19 gramos mol, la contribución de hidrógeno. 7 por 14 son 98 gramos mol. Y 6 por 16 son 96 gramos mol. Y con eso tenemos la contribución de cada uno de los átomos respecto a la masa molar, que recordemos que es la suma de la masa de todos los átomos que están involucrados en la sustancia. Por lo tanto, la masa molar va a ser la suma de todas esas 4 contribuciones, lo que resulta 441 gramos partido por mol. Hasta ahí hemos centrado nuestro análisis en los cálculos, pero lo que nos tenemos que dar cuenta es también en la interpretación, que significa tanto que el NaCl tenga 58,5 gramos mol, como que el ácido fólico corresponda o su masa molar sean 441 gramos mol. Esto es muy importante porque tenemos que saber lo que significa. En el caso de, voy a escribirlo arriba, la masa molar, voy a usar ese mismo fragmento. Si la masa molar del ácido del NaCl es 58,5 gramos mol, eso significa que 58,5 gramos de NaCl equivalen a 1 mol de NaCl. Eso es lo que significa. Y de esa misma manera, lo voy a escribir aquí en este fragmento, eso del ácido fólico significa que 441 gramos de ácido fólico equivalen a 1 mol de ácido fólico, ¿vale? Así que nos podemos dar cuenta que dependiendo de la sustancia va a tener una masa molar que es diferente. Así que eso es muy importante que los desarrollen esos cálculos porque van a ser fundamentales para lo que se nos viene. Además de eso, nosotros tenemos otros aspectos que nos van a considerar. Las masas molares son fundamentales, saber calcularlas. Yo mientras abro otra ventana aquí al ladito. Son fundamentales las masas molares y saber calcularlas, pero su importancia radica en el hecho de que va a estar involucrada en una gran ecuación que siempre tenemos que recordar. Y esa ecuación es cómo determinar los moles de cualquier sustancia. Ya sabemos lo que significan los moles, pero ahora vamos a tener que relacionarlos con el cálculo. Y fíjense en la ecuación que está arriba, N son los moles, se simboliza moles con la letra N, minúscula, y N va a ser igual a M, que es la masa en gramos, 10 gramos, 100 gramos, 500 gramos, de cualquier sustancia, y para calcular sus moles, vamos a dividirlos por la masa molar de esa sustancia, ¿vale? Y ahí vamos a hacer un cálculo de forma inmediata. Por ejemplo, si un ejercicio me dice, ¿a cuántos moles de agua equivalen 50 gramos de agua? Yo quiero transformarlo a moles de agua. Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular la masa molar del agua, con el mismo procedimiento que hemos hecho. Entonces, el hidrógeno son 2 átomos de hidrógeno, lo voy a hacer un poco más rápido. Son 2 átomos de hidrógeno, cada uno de ellos vale 1 gramo mol. Eso resulta 2 gramos mol, que es la contribución de hidrógeno en la molécula de agua. Y en el caso del oxígeno, estos son un átomo de oxígeno, que cada uno de ellos vale 16 gramos mol. 1 por 16 son 16 gramos mol, que es la contribución de oxígeno para la masa molar, y la masa molar entonces del agua van a ser
18 gramos mol, que corresponde a la suma de cada una de las masas que hemos calculado recién. Por lo tanto, ahora yo voy a utilizar la fórmula mol, que se simboliza con la letra N, va a ser igual a la masa en gramos partido por la masa molar. Entonces, yo quiero calcular los moles y eso va a ser igual a la masa. ¿Qué masa fue la que yo inventé? 50 gramos. 50 gramos que yo dije que quiero saber a cuántos moles corresponden de agua. 50 gramos de agua lo vamos a dividir por la masa molar del agua. Y eso es muy importante. Si voy a transformar masa de agua a moles de agua o viceversa, necesito usar la masa molar del agua. Y por eso recordemos que cada sustancia tiene una masa molar que es independiente. Y esto me va a resultar 18 gramos mol, porque lo habíamos calculado arriba, ¿cierto? Entonces ahora les pido un segundo, voy a buscar mi calculadora. Por mientras les pido que ustedes también lo calculen, cuánto da, cuánto resulta esa división. Calculadora, 50 dividido 18, eso da aproximadamente 2,78 moles de agua. Entonces, si yo tengo 50 gramos, equivalen a 2,78 moles de agua. Y fíjense que abajo tenemos otra ecuación, volvemos a la diapositiva. Tenemos otra ecuación, que es que la masa en gramos es igual a los moles por la masa molar. Esa ecuación de abajo se deriva de la de arriba. Entonces, si yo despejo la ecuación de arriba, despejo m, despejo la masa, me va a resultar la de abajo. Por lo tanto, aquí tenemos dos caminos. O recordamos la que importa siempre, que es la de arriba, la de los moles, recordamos su fórmula y matemáticamente despejamos cualquier variable que me pidan, o bien recuerdo ambas. Si tengo buena memoria, recuerdo cuál es la ecuación de los moles y recuerdo cuál es la ecuación para calcular la masa. Hagamos un ejercicio rápido. Si yo, por ejemplo, digo 50 moles de agua, si los quiero transformar a masa de agua, voy a usar la ecuación que está abajo, porque yo sé que la masa va a ser igual a los moles, que yo dije que son 50 moles multiplicado por, según la ecuación, la masa molar, y la masa molar la calculamos arriba, 18 gramos mol. Y fíjense que tengo multiplicando un mol que está dividiendo con otro mol, se me simplifican. Arriba no lo mencioné, en el cálculo de 50 partido por 18, pero tengo gramos arriba, gramos abajo, se simplifican y por eso la unidad resultante es mol. Y abajo, como tengo moles arriba y moles abajo, se simplifican y la unidad resultante es gramos. Entonces, 50 por 18 va a ser 900 gramos de agua. Entonces, 50 moles de agua equivalen a 900 gramos de agua. Así que de esa forma podemos hacer transformaciones de lo que nos pueda pedir cualquier ejercicio respecto a cualquier sustancia, tanto de moles a masa. Voy a abrir otra lámina, aquí a la derecha. Fíjense que los cálculos de masas molares, ese cálculo que está en la diapositiva, es exactamente igual al que hemos hecho, pero tiene una diferencia, y por eso yo la voy a tomar acá. Al2 SO4 es la sustancia, sulfato de aluminio. SO4, 3. Tenemos que calcular su masa molar, ¿vale? Y para calcular su masa molar tenemos que sumar la masa de todos los átomos que están presentes en la sustancia. Y por lo tanto, la única diferencia que está presente en este ejercicio es que aparece un paréntesis y fuera del paréntesis hay un número que en este caso es un número 3. Entonces, cuando aparece un número fuera de un paréntesis, ese número va a multiplicar, chiquillos, y no se les olvide eso, siempre va a multiplicar a los factores que están adentro, porque tenemos que determinar cuántos átomos de aluminio, cuántos átomos de azufre y cuántos átomos de oxígeno tiene esta sustancia. Para el aluminio no es problema, porque está fuera del paréntesis y tiene un subíndice número 2. Por lo tanto, para el aluminio son 2 átomos. Y si lo multiplicamos por su masa atómica que está presente en la diapositiva, que son 27 gramos mol, tendremos la contribución del aluminio, que son 54 gramos mol. Eso hasta aquí es exactamente igual a lo que hemos hecho recién. Pero ahora, para determinar la cantidad de azufres, tengo que usar la cantidad de átomos de azufre que están dentro del paréntesis, que está siendo afectado por el número que está fuera del paréntesis. Y por lo tanto, ahora vamos a pensar, dentro del paréntesis,
¿Cuántos átomos de azufre hay? 1, porque aquí no dice nada y por lo tanto está omitido y vamos a decir que es un número 1. Pero habíamos dicho, lo voy a colocar entre paréntesis, que hay que multiplicarlo por el número que está afectando el paréntesis. Y ese número es el número 3. Y por lo tanto la cantidad de átomos de azufre va a ser 1 por 3. Porque el 3 está multiplicando aquí la cantidad de átomos de azufre. Cada átomo de azufre, según la tabla, vale 32 gramos mol, según la tabla de la diapo. Y por lo tanto la contribución del azufre va a ser 96 gramos mol. Y me falta la de oxígeno. En el caso del oxígeno, ¿cuántos átomos de oxígeno tiene la sustancia? Originalmente lo que está dentro del paréntesis, 4. Y lo tenemos que multiplicar por el factor que está fuera del paréntesis, que está afectando tanto al azufre, como vimos recién, como al propio oxígeno. Y eso lo vamos a multiplicar por la masa atómica del oxígeno, que es 16 gramos partido por mol. Y de esa manera, si lo multiplicamos, eso nos va a resultar 196 gramos mol, que es la contribución del oxígeno. Y por lo tanto, la masa molar va a ser igual a la suma de esos tres, que nos va a resultar 342 gramos partido por mol. Así que la única diferencia cuando aparezcan estos factores que están fuera de ¿cómo se llama? Del paréntesis, este número que está fuera del paréntesis va a impactar a lo que está pasando en su interior. ¿Ok? Entonces, les pido un segundo, ahí vuelvo a la diapo, perfecto. Y lo que voy a tomar, fíjense que aquí hay cálculos, les voy a pedir que esto ustedes los trabajen. La mayoría se parecen mucho a los que hicimos recién, tanto con paréntesis como sin paréntesis, pero voy a tomar, y los otros son transformaciones de unidades, tal como las hemos hecho recién, pero voy a tomar la letra E. Fíjense, el 1E. El 1E me dice que determine la masa molar del BaCl2, el cloruro de bario, y dice un asterisco que eso es una multiplicación. Es por, en el lenguaje informático, el asterisco es una multiplicación, y dice por 2H2O. ¿Qué significa esto? Que la molécula BaCl2 está junto con dos moléculas de agua. Si uno lo lee en los términos químicos, se dice que el cloruro de bario está dihidratado. Di porque son dos moléculas de agua e hidratado porque son H2O. Entonces, cuando uno determina la masa molar, tenemos que considerar todas las moléculas que están en la sustancia, que en este caso son una molécula de BaCl2 que está acompañada de dos moléculas de agua. Y por lo tanto, ¿cuál es la sugerencia que les doy? Vamos a calcular la masa molar de BaCl2 y la masa de agua ya la conocemos. No la voy a calcular porque la hemos calculado recién. Y esa la conocemos, que es 18 gramos mol, ¿vale? Por eso no lo voy a hacer. Si es que no lo hubiésemos hecho, hubiésemos tenido que hecho el cálculo tal como está en la parte superior de la hoja blanca. Pero del BaCl2 no tenemos su masa molar y por lo tanto la vamos a calcular. Átomos de bario son 1 y cada uno de ellos vale, según la tabla que tiene bastantes elementos, 137 gramos mol. Por lo tanto, voy a hacerlo de una forma un poquito diferente porque el 18 gramos mol me va a estorbar un poco. Por lo tanto, 137 gramos mol es la contribución de los átomos de bario. Y en el caso del cloro, ¿cuántos átomos de cloro son? 2, que están arriba en el Cl2. Cada uno de ellos vale 35,5 gramos mol. Y las unidades siempre son muy importantes. Y por lo tanto, la multiplicación de ellos dos me dará 71 gramos mol. La suma de ellos, les pido que ustedes también lo sumen, lo voy a tomar aquí mi calculadora nuevamente. La masa molar del BaCl2 sería 137 más 71 y eso me da que la masa molar, lo voy a hacer así, la masa molar del BaCl2 es igual, voy a hacerlo más grande, es igual, ahí sí, igual a 208 gramos mol. Pero sabemos que el BaCl2 está acompañado de dos moléculas de agua y nosotros sabemos que cada una de ellas son 18 gramos mol. Entonces tenemos que determinar
la masa molar que está aportando este fragmento. ¿Cuántas moléculas de agua están acompañando al BaCl2? 2 moléculas de agua que están aquí. Ahí están los dos. ¿Y cuánto aporta cada una de ellas? 18 gramos mol. Y por lo tanto, la contribución del agua va a ser 36 gramos mol. Entonces tenemos de forma independiente lo que aporta el BaCl2 y tenemos lo que aporta el agua, las 2 moléculas de agua, desde forma independiente. Entonces voy a hacer en este fragmentito la masa molar de la sustancia completa, que va a ser el BaCl2 dihidratado, va a ser la suma. Y aquí, chiquillos, es muy importante que estas masas molares no se multiplican, sino que se suman. Y por lo tanto va a ser 208, que es la masa, gramos mol, del BaCl2, más 36 gramos mol, que equivalen a las 2 moléculas de agua. Y eso, mientras yo muevo aquí la pantalla, son 208 más 36, eso me resulta 244 gramos partido por mol, que es la masa molar del cloruro de bario dihidratado, ¿vale? Ahí alcanzo a colocar por lo menos el número. Así que de esa manera, chiquillos, se hace el cálculo cuando las moléculas están hidratadas. Que las moléculas pueden estar monohidratadas, que tengan una molécula de agua, dihidratadas, como este caso de aquí, trihidratadas, tetrahidratadas, heptahidratadas, octahidratadas, y todo va a depender de la naturaleza de la molécula, ¿vale? Así que no es una regla, no es que todas las moléculas se dihidraten, sino que va a depender de la naturaleza de la molécula, cuántas otras aguas va a poder alojar en su cercanía, ¿vale? Así que los demás, como les decía, les pido que ustedes los calculen. Aquí, como les contaba, hay más ejercicios, les pido que eso los trabajen, tiene relación con transformar de masas molares de moles a gramos, de gramos a moles, cálculos de masas molares, es más o menos lo mismo que hemos hecho recién y por eso les pido que ustedes lo puedan trabajar. Porque ahora lo que nos va a importar es todos esos cálculos de masas molares, transformaciones de masas en gramos a moles y viceversa, nos va a servir para hacer los cálculos estequiométricos. Y la estequiometría, como dice ahí, establece relaciones cuantitativas. O sea, ahora ya no es, por ejemplo, que nosotros contaminamos, sino que es cuánto contaminamos. Y eso es un aspecto fundamental para la química. Y de hecho, cuando ustedes hagan su laboratorio, el laboratorio de estequiometría, se van a dar cuenta que es muy importante, porque a partir de cálculos teóricos podremos compararlos con los cálculos, con la determinación de una masa a nivel experimental. Y eso es muy importante. De hecho, cuando uno va a hacer un experimento al laboratorio y conoce su ecuación química, porque eso es muy importante, uno puede calcular de forma teórica cuánto producto es lo que voy a obtener y compararlo con el producto que uno efectivamente obtuvo al momento de hacer el experimento. Entonces aquí ya estamos trabajando con reacciones químicas, que recordemos que se simbolizan a través de ecuaciones químicas, y estas habíamos comentado que deben estar equilibradas porque debemos respetar la ley de conservación de la masa. Y por eso, antes de hacer cualquier cálculo estequiométrico, lo primero que debemos hacer es determinar o cotejar, y si no está, tenemos que hacerlo, es igualar o equilibrar una ecuación. Esta diapositiva me la voy a saltar porque nosotros la hemos trabajado en nuestras sesiones previas y por lo tanto el equilibrio por el método del tanteo para nosotros ya es un tema que está resuelto y que ya se podría incluso haber preguntado en la primera prueba, cosa que me da la sensación, según mi memoria no me falla, no entró evaluado, pero en esta parte es muy probable que sí sea evaluado. Con un 99% de probabilidad va a ser evaluado y por lo tanto volvemos a pensar en que el procedimiento hay que realizarlo muchas veces, ¿vale? Hagamos un ejemplo más allá de igualar la ecuación por el método del tanteo, que voy a usar, déjenme mirar una cosa más. Voy a pasarme acá, voy a seguir a la próxima diapositiva porque uno suele usar la ecuación del proceso Haber, que es la siguiente, porque en este caso solamente me está diciendo el procedimiento y me está dando unos 4 ejemplos, que eso les pido que ustedes lo trabajen. De igualación de ecuaciones, como les decía, nosotros esto ya lo hemos visto, trabajamos el taller que tenía unas 5 ecuaciones de igualación por el método del tanteo, así que por lo tanto
prefiero no darle gran importancia a ese contenido porque es un contenido, como les decía, que ya hemos trabajado. Pero los cálculos estequiométricos son los que nos importan. Entonces, voy aquí a tomar ese proceso. Voy a tomar este proceso, que es el proceso Haber. Y lo voy a mostrar ya porque ya está equilibrado. Son 3 moles de hidrógeno más 1 mol de nitrógeno. Y se producen 2 moles de amoníaco. Entonces, y con esa ecuación voy a hacer 2 procedimientos. De hecho es probable que baje porque fíjense, voy a mostrar algo más en la diapo. Lo que viene son los procedimientos y ejercicios para poder desarrollar ejercicios de este tipo. Entonces con esta misma ecuación voy a hacer 2 ejercicios, ¿ok? Así que por eso voy a achicar un poco más el Power y voy a agrandar un poco más la pantalla acá. De hecho la agrandé mucho. Ahí sí, por ahí sí que sí. Entonces, chiquillos, vamos a tener eso ahí atrás como referencia, pero créanme que con una ecuación química uno puede hacer pero infinitos ejercicios y ahora se van a dar cuenta por qué. De hecho, la voy a agrandar un poquito más. Ahí creo que me quedó un poco mejor y voy a escribir el proceso Haber aquí en el medio. Entonces, 3H2 más N2 produce 2, voy a hacerlo de nuevo, produce 2NH3. Entonces, fíjense lo que voy a hacer en este primer ejercicio. El primer ejercicio nos va a decir, nos va a decir lo siguiente. Y por eso les decía que vamos a omitir lo que está diciendo el Power por un momento, porque yo voy a modificar los ejercicios de esa manera. Ustedes podrán revisar los que están en el Power y van a poder complementarlos con lo que estamos haciendo para que no se repitan, ¿ok? Entonces, voy a decir, yo voy a querer determinar, la pregunta va a ser la siguiente y la voy a verbalizar mejor. Lo voy a hacer bastante lento para que a lo mejor usted lo pueda registrar y como es una grabación la va a poder retroceder, ¿vale? Pero lo voy a escribir de forma matemática como uno lo suele hacer en la estequiometría, ¿vale? Recordemos que la estequiometría tiene relación con aspectos cuantitativos, de cantidades, y por lo tanto, lo que yo quiero saber ahora es cuánta masa de amoníaco, X masa en gramos de amoníaco, podré yo producir, por ejemplo, a partir de 10 gramos de nitrógeno. Por ejemplo, ese va a ser nuestro primer caso. Entonces, nosotros queremos determinar cuánta masa de amoníaco podremos obtener de forma teórica a partir de 10 gramos de nitrógeno. Este tipo de procedimientos, el que vamos a seguir para este ejercicio, para este primer caso, se llaman ejercicios sin reactivo limitante. Cuando llegue el momento del reactivo limitante, vamos a contar qué significa y cómo se determina. Pero por ahora vamos a trabajar un caso de ejercicios sin reactivo limitante. ¿Cómo voy a poder determinar yo cuando me den un enunciado? Porque lo que yo verbalicé es probable que aparezca en un enunciado. ¿Cómo voy a poder determinar yo si estoy trabajando en un ejercicio con o sin reactivo limitante? Va a ser sin reactivo limitante cuando me den la masa de solo un reactivo. Fíjense que aquí los reactivos son 2, es hidrógeno con nitrógeno, y yo solamente di la masa del nitrógeno. Entonces cuando me den la masa de solo un reactivo, estaremos en presencia de un ejercicio de estequiometría sin reactivo limitante. Entonces, voy aquí a escribir una suerte de punteo. No sé cómo me va a quedar porque como que fui un poco ambicioso. Ahí sí me quedó mejor. Ahora tengo el espacio. ¿Cuál es el procedimiento? Lo primero que teníamos que revisar era equilibrar, voy a hacerlo como una abreviación, equilibrar la ecuación. O bien, si ustedes quieren cotejar si la ecuación está equilibrada. Si está equilibrada, podemos seguir al paso 2. Si es que no lo está, tenemos que equilibrarla, ¿vale? Entonces, esta ecuación está equilibrada. Era una ventaja para este caso, porque la ecuación del proceso Haber estaba lista para llegar y trabajar. Entonces, una vez la ecuación está equilibrada, el segundo paso es determinar o calcular. Yo recuerdo que estoy aquí con abreviaciones por tema de espacio. Determinar los moles iniciales.
iniciales. Y tenemos que recordar que los moles son igual a la masa en gramos partido por la masa molar. Y por lo tanto, entonces yo voy a mirar mis datos y me pregunto, ¿de qué sustancia conozco la masa? Porque recordemos que necesito un valor de masa para calcular los moles. ¿De quién conozco la masa? La conozco del nitrógeno, porque el ejercicio me está diciendo cuánto amoníaco, cuánto NH3 voy a producir a partir de 10 gramos de nitrógeno. Entonces yo digo, mira, conozco, voy a escribirlo aquí, mol de nitrógeno van a ser igual a la masa de nitrógeno, que son 10 gramos. Pero tengo un problema. La masa molar del nitrógeno no me la está dando. Pero es un problema más o menos nomás, no es un problema tan grande, porque ya sabemos cómo calcular las masas molares. Y por lo tanto, tenemos que determinar la masa molar del nitrógeno. ¿Cuántos átomos tiene un mol o una molécula de nitrógeno? Que estamos mirando ese caso. ¿Cuántos átomos de nitrógeno tiene? 2. 2 átomos. Según la tabla periódica, esto le pido que haga un acto de fe conmigo. Está en la diapo siguiente, atrás, pero no quiero retroceder para no volver a la diapo y mantenerme en la pantalla blanca. ¿Cuánto vale la masa molar de cada átomo de nitrógeno? 14 gramos mol, y eso usted lo puede cotejar en la tabla periódica, o si tiene buena memoria, mejor aún. ¿Y cuánto es la masa molar del N2? 28 gramos mol. Por lo tanto, ahora que conozco la masa molar del nitrógeno, puedo dividir 10 en 28 gramos partido por mol. Porque de esa forma voy a poder determinar los moles de la sustancia nitrógeno, los cuales resultan ser 10 dividido 28. Les pido que estos cálculos también ustedes los vayan haciendo conmigo. Esos son aproximadamente 0,357 moles. Porque recuerden que los gramos de arriba se simplifican con los gramos de abajo y la unidad resultante son moles. Y por lo tanto, de esa manera, hemos cumplido con el segundo paso de un cálculo estequiométrico sin reactivo limitante. El tercer paso es determinar los moles, pero ahora del producto de interés. Para nosotros, ¿quién es el producto de interés? En este caso es un poco evidente, porque el único producto que existe es el amoníaco, pero en el caso que existiesen más productos, como lo que les va a pasar en el laboratorio, nosotros nos va a importar principalmente uno. Entonces uno dice, mira, ¿y eso de dónde lo sacamos? Del ejercicio, porque el ejercicio inicialmente me decía determine la cantidad de amoníaco, que es el NH3, que se van a producir a partir de 10 gramos de nitrógeno, ¿cierto? Entonces, mi producto de interés es de quien me están pidiendo la masa a determinar. Y por lo tanto, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer una regla de 3 utilizando la información que está en la ecuación. Entonces, según la ecuación equilibrada, que está acá arriba hasta el principio, recuerden que lo primero era cotejar que la ecuación esté equilibrada, y ahora nos vamos a dar cuenta por qué debe estarlo. Según la ecuación equilibrada, voy a relacionar, aquí estamos en el paso, este era el paso 2, y vamos en el paso 3. Me están pidiendo cuánto amoníaco se va a producir a partir del nitrógeno, ¿cierto? Entonces las dos sustancias que voy a relacionar son el nitrógeno con el amoníaco. Entonces yo me pregunto, en la ecuación equilibrada que está arriba en la parte superior, ¿cuántos moles de nitrógeno están participando como coeficiente estequiométrico? Recuerden que eso no hay nada, es un número 1. Es un nitrógeno, es un mol de nitrógeno, por lo tanto voy a escribir aquí un mol de nitrógeno está participando en la ecuación equilibrada. Y según la misma ecuación equilibrada, ¿cuántos moles de amoníaco del producto de interés del NH3 se están produciendo? Voy a mirar la ecuación equilibrada ahora el amoníaco y veo que el coeficiente estequiométrico es 2. Entonces, un mol de nitrógeno, según la ecuación, producen 2 moles de amoníaco. Por lo tanto, si la ecuación está mal equilibrada, en este momento el problema se va a suscitar, porque el cálculo posterior va a estar completamente incorrecto.
o muy probablemente incorrecto. A lo mejor puede coincidir el número, pero de forma conceptual está incorrecto. Entonces ahora yo tengo una pregunta. En nuestro ejercicio, recuerden, me están pidiendo calcular cuánta masa de amoníaco se produce a partir de 10 gramos. ¿Nosotros estamos usando 1 mol de nitrógeno? Y la respuesta es no. No estamos usando 1 mol de nitrógeno. Estamos usando 0,357 moles de nitrógeno. Y por lo tanto, entonces, lo que queremos saber ahora es cuántos moles de amoníaco se producirán cuando nosotros usemos 0,357 moles de nitrógeno. ¿Vale? Recuerden, la primera información, el primer reglón sale de la ecuación y el segundo reglón sale a partir de lo que me están pidiendo en el ejercicio. Entonces ahora tenemos una regla de 3 y por lo tanto lo que viene es despejar el X. Y el X va a ser 2 moles, lo voy a mostrar para que quiero que veamos algo aquí, 2 moles de NH3 por 0,357 moles de nitrógeno, y todo eso voy a usar la línea mejor, me va a quedar bastante más decente, ya sé que ahora por lo menos vuelva más fácil, ahí, mejor, mucho mejor, ¿no? Dividido en 1 mol de nitrógeno. Recordemos que en el paso 3 estamos determinando los moles del producto, y fíjense lo que pasa aquí, voy a volver a la línea, fíjense lo que pasa aquí. Arriba tengo moles de nitrógeno multiplicado por moles de moles de amoníaco multiplicado por moles de nitrógeno, y abajo tengo moles de nitrógeno. Entonces moles de nitrógeno con moles de nitrógeno se me simplifican y fíjense que la unidad resultante son moles de amoníaco. Si hacemos el cálculo, que a ustedes les vuelvo a pedir que lo hagan, 0,357 por 2 dividido 1 va a ser el mismo valor, va a ser 0,714. ¿Y qué unidad va a tener? Moles de amoníaco. Y por lo tanto hemos cumplido el tercer paso, que es determinar los moles del producto empleando lo que se llama, y mucho ojo con eso porque el otro concepto se parece bastante, una relación estequiométrica. Una relación que ha desembocado en una regla de 3, en una proporción directa. Y nos falta el último paso porque el ejercicio no me está pidiendo los moles, me está pidiendo los gramos de amoníaco. Y por lo tanto, tenemos que recordar, el paso 4 es de determinar la masa del producto. Y recordemos que la masa la podíamos extraer de la ecuación de los moles que está escrita en el paso 2. Entonces, si los moles son igual a la masa partido por la masa molar, si yo quiero calcular la masa, van a ser igual a los moles por la masa molar. Entonces, la masa va a ser igual a los moles. ¿Cuántos son los moles del producto? Los que hemos calculado recién. 0,714. ¿Moles de quién? Moles de amoníaco. Y por lo tanto lo debo multiplicar por la masa molar. ¿Pero la masa molar de quién? Del amoníaco. Aspecto que también tenemos que calcular. La masa molar de NH3 va a ser la siguiente. Tenemos nitrógenos. ¿Cuántos nitrógenos tiene amoníaco? 1. Por cada nitrógeno vale 14 gramos mol. Y lo vamos a sumar. Es lo mismo que hicimos recién en la tabla, pero ahora lo estoy haciendo hacia el lado. Cualquiera de los dos procedimientos es igual de válido, lo que importa es que determinen la masa molar, el que a ustedes les acomode. Y por lo tanto me faltan los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tiene el amoníaco? 3. ¿Y cuánto vale cada uno? 1 gramo mol. Se me acabó justito. Y entonces ese resultado va a ser 17 gramos mol. Perfecto, entonces ahora lo que nos falta determinar la masa y tenemos que multiplicar el 0,714 por los 17 gramos mol. Entonces disculpen que lamentablemente ley de Murphy justo llegaron a golpear mi puerta. Lo siento. Entonces era 0,714 por 17 gramos mol. Y eso nos va a resultar, fíjense que los moles se simplifican con los moles, y eso nos va a resultar en un valor, les pido que ustedes igual lo calculen, 0,714 por 17, eso resultan 12,8
2,14 gramos de amoníaco. Entonces fíjense lo que eso significa. Con todo el procedimiento que hemos hecho, significa que si hiciésemos el experimento con 10 gramos de nitrógeno, entonces obtendríamos 12,14 gramos de amoníaco, ¿vale? Así que no se olviden que este procedimiento corresponde al que hay que seguir cuando el ejercicio es sin reactivo limitante, y eso lo vamos a determinar cuando nos den solamente la masa de un reactivo. Fíjense que nos dijeron, volvamos al principio, lo que yo había dicho, que era a partir de 10 gramos de nitrógeno, pero nunca hablamos del hidrógeno. Nunca dijimos una masa de hidrógeno, por ejemplo, y eso es algo fundamental porque con esa información definiremos que es un ejercicio sin reactivo limitante, ¿vale? Entonces ahora pasamos al siguiente y último caso de esta sesión. Es todo esto que estamos viendo, chiquillos. Les pido que ustedes después revisen lo que falta de las diapos. Las diapos trabajan, todo lo que estamos viendo lo trabajan con otros casos y dejan algunos ejercicios como de trabajo personal. Así que les pido que esto lo trabajen. En todo caso, después del feriado, después del fin de semana santo, vamos a seguir trabajando en una hora más con esto. Así que en la primera hora del próximo viernes tendremos más trabajo de cálculo y vamos a centrar todo en el cálculo. Así que vamos a seguir haciendo esto, ¿ok? Pero sí me interesa que ojalá quede lo más claro posible. Entonces, chiquillos, habíamos dicho que vamos a seguir trabajando con el proceso Haber y con la ecuación equilibrada, ¿cierto? Voy a trabajar aquí voy a necesitar más espacio, así que 3H2 más N2 produce 2NH3, ¿cierto? 2NH3. Entonces, habíamos dicho que el primer paso era equilibrar la ecuación. Entonces, como la ecuación está equilibrada, el segundo paso va a ser determinar los moles. Moles iniciales. Y habíamos dicho que los moles se calculan como mol es igual a la masa en gramos partido por la masa molar. Y me voy a detener ahí porque en este punto del procedimiento, cuando empecemos a hacer el ejercicio, en este punto vamos a tener un procedimiento más que hacer antes de seguir el ejercicio, ¿vale? Seguir el mismo procedimiento. Básicamente el punteo que hicimos en la lámina anterior es prácticamente el mismo que para un ejercicio con reactivo limitante. La diferencia es que tendrá un paso más, ¿ok? Entonces vamos a estar en presencia. Este ejercicio, que es el último que vamos a trabajar en esta cápsula, es un ejercicio con reactivo limitante, estequiometría con reactivo limitante, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo voy a saber? Entonces, la pregunta va a ser determinar, igual que el anterior, la cantidad de masa que se va a producir de amoníaco a partir de la reacción entre 20 gramos de hidrógeno y 20 gramos de nitrógeno, ¿vale? Entonces repito, para que si no quieren escribir por ahí, si no pueden retroceder la cápsula, es determinar la masa en gramos de NH3, que es el producto, que es el amoníaco, llamado amoníaco. ¿Cuánta masa de NH3 se va a producir si yo hago reaccionar 20 gramos de hidrógeno con 20 gramos de nitrógeno? Y aquí nos damos cuenta de la primera diferencia. En el ejercicio anterior, que era sin reactivo limitante, me daban la masa de un solo reactivo. Pero acá me dan masa de los dos reactivos. Y por lo tanto, como me dan masa de los dos reactivos, identifico que estamos trabajando bajo un ejercicio del tipo de con reactivo limitante, estequiometría con reactivo limitante, ¿vale? Entonces, el procedimiento sigue siendo el mismo hasta acá. Primero, equilibrar la ecuación. Segundo, determinar los moles iniciales, ¿vale? Pero antes de calcular los moles, quiero entrar un poquito en el concepto del reactivo limitante. El reactivo limitante es aquella sustancia que, como su nombre indica, va a limitar cuánto producto se va a obtener. O sea, si yo hago una reacción química que va a tener un reactivo limitante, debo saber quién es, porque de esa sustancia va a depender todo el producto que yo pueda obtener, ¿ok?
Y eso es muy importante. Y otro aspecto que es muy fundamental es que el reactivo limitante no lo podemos determinar a partir de las masas. Porque yo, por ejemplo, podría haber dicho, voy a cambiar el ejercicio un poco solo para ejemplificarlo y después vamos a volver al original, al que está planteado. Podría haber dicho 20 gramos de hidrógeno y 19 gramos de nitrógeno. Entonces uno podría pensar, según la lógica, decir, mira, si el reactivo limitante va a ser aquella sustancia que se va a consumir primero de los reactivos, o sea, si tengo dos reactivos en distintas cantidades, uno de ellos se va a consumir primero, yo podría pensar que es el nitrógeno, ¿cierto? Porque tiene 1 gramo menos que el hidrógeno. Pero eso no siempre va a ser así, y por lo tanto, a partir de los gramos, no podemos determinar el reactivo limitante, y por eso tenemos que hacer un procedimiento para identificarlo, ¿vale? Así que algunas veces hay una diferencia muy grande. Por ejemplo, uno dice, mira, voy a inventar números muy grotescos, voy a inventar 10 millones de gramos de uno y 1 gramo del otro, y eso me va a decir inmediatamente quién es, pero no siempre va a poder ser así. Entonces, por eso, no podemos determinarlo de forma estimativa. Tenemos que hacer un cálculo involucrado. Entonces, ahora sí volvamos con el ejercicio. Tenemos la cantidad de moles y que tenemos que calcularlo, ¿cierto? El ejercicio anterior teníamos la masa molar del nitrógeno, ¿cierto? Lo voy a escribir aquí, en este espacio. La masa molar del nitrógeno era 28. No lo voy a calcular de nuevo porque lo hicimos en el ejercicio previo. 28 gramos mol. Por eso la sugerencia siempre es que estos ejercicios los puedan hacer en un cuaderno, en un cuadernillo de esos como grandes. Yo me acuerdo cuando era estudiante usaba unos cuadernillos. Voy a decir la marca porque eso es lo más frecuente que uno encuentra, de la marca Colón. Eran de tapa roja, que eran anillados, a veces son prepicados. Esos cuadernillos, si es que no tienen un cuaderno propiamente tal para la química, esos cuadernillos son muy útiles porque todos estos datos pueden ir quedando en las hojas previas. Así que un cuaderno, un cuadernillo, les puede servir porque los datos que vamos a usar muchas veces ya los hemos calculado, entonces por lo tanto esos datos van a salir nomás en el ejercicio, ¿vale? Como la masa molar de nitrógeno. Pero para calcular los moles de nitrógeno no tenemos problema, pero para hidrógeno sí, porque no hemos calculado su masa molar, ¿cierto? Entonces hidrógeno, ¿cuántos átomos de hidrógeno tiene la sustancia? Recordemos que estamos trabajando solo con la sustancia, no con el coeficiente, y eso es muy importante que no olviden. Tiene 2 átomos de hidrógeno. ¿Y cuánto vale cada uno? 1 gramo mol. Eso viene de la tabla periódica, así que les pido que lo cotejen si quieren. 2 gramos mol es la masa molar del hidrógeno, ¿vale? Entonces ahora sí puedo calcular los moles. Voy a tirar una línea. Voy a hacerlo ahora así como esto. Fíjense que yo recién no lo hice como una línea. Lo siento, se me quedó corto la tableta. Ahí tengo una línea, ¿cierto? Y ahora voy a tomar otro fragmento que va a estar... Después lo voy a cortar mejor. Y van a ser los moles. Esto lo voy a colocar aquí, mol. Y los moles van a ser igual a la masa, que son 20 gramos, partido por la masa molar, que son 2 gramos mol. Eso va a resultar 10 moles, para el caso del hidrógeno. Y para nitrógeno, los moles van a ser 20 gramos, partido por 28 gramos mol. 28 gramos mol, y por lo tanto los moles, les pido que estos datos ustedes igual los vayan calculando, o bien que vean la cápsula completa y después intenten hacer ustedes el ejercicio de forma autónoma y los cotejen con los datos que estoy teniendo yo. 0,714 moles. ¿Vale? Entonces fíjense que ahora hemos calculado los moles iniciales, como decíamos en el paso número 2. ¿Vale? Ahí lo pude cortar. Me quedó un poquito desordenado esto. Ya que tenemos las masas, las voy a intentar borrar. Voy a ver si es que lo puedo borrar rápidamente. A ver si me permite de forma rápida. No, no me permite de forma rápida. Lo voy a dejar ahí. Pero el paso 3, sigo en el paso 3. El paso 3 es ahora determinar el reactivo limitante. Determinar el que se simboliza RL, que es el reactivo limitante. Y para el reactivo limitante debemos hacer un cálculo que se llama, y por eso les decía que se iba a parecer bastante a lo que hicimos recién, pero no es exactamente igual, el RE, que es la razón estequiométrica. Recuerden que cuando uno hace la regla de 3,
es la relación estequiométrica. Pero acá queremos calcular el RE, que es la razón estequiométrica, ¿vale? ¿Y cómo se calcula la razón estequiométrica? Se calcula con los moles iniciales partido por el coeficiente estequiométrico de cada sustancia. Y por lo tanto, vamos a calcular la razón estequiométrica para cada uno de ellos. La pregunta es, ¿cuántos son los moles iniciales? Y los moles iniciales son los que hemos calculado. Son el 10 mol y el 0,714 mol. Esos son los moles iniciales. Y por lo tanto, esos son los que tendremos que usar. Entonces para hidrógeno va a ser 10 moles, y mucho ojo siempre con las unidades, partido por el coeficiente estequiométrico del hidrógeno, que arriba en la ecuación equilibrada es 3 y por lo tanto va a ser dividido 3, pero ese 3 tiene unidad de medición, que son moles. Y fíjense lo que pasa, mol se simplifica con mol, y la razón estequiométrica para el hidrógeno va a ser 3,33. Y vamos a determinar la razón estequiométrica para el nitrógeno, que el mol inicial dijimos que era 0,714 mol dividido en el coeficiente del nitrógeno, que es 1 mol. Se simplifican y cualquier número dividido por 1 es el mismo número, 0,714. ¿Qué aspecto importante tiene la razón estequiométrica? Son números adimensionales, es decir, no tienen unidad de medición, y eso es porque los moles en ambos casos se han simplificado. Entonces, ahora que hemos determinado la razón estequiométrica, entonces lo que vamos a pensar ahora es el reactivo limitante. Siempre, chiquillos, siempre va a ser aquella sustancia que tenga la razón estequiométrica menor, numéricamente. Entonces yo miro, tengo 3,33 y tengo 0,714. ¿Cuál de esos dos números es menor? 0,714, por lo tanto el reactivo limitante es el nitrógeno. Y de esa manera hemos determinado quién es la sustancia que al hacer esta reacción se va a acabar primero, a pesar de que tenemos 20 gramos de ambos reactivos al principio. Y por eso les decía, si tenemos la misma cantidad de masa, no necesariamente, o una que tenga menor cantidad de masa respecto de otra, no necesariamente va a ser el reactivo limitante, porque para determinarlo tenemos que calcular la razón estequiométrica, ¿vale? El reactivo limitante es el nitrógeno y por lo tanto el que se denomina reactivo en exceso es el hidrógeno. Y eso es muy importante. El reactivo limitante se acaba primero, limita cuánto producto se va a obtener y del otro va a sobrar. Por lo tanto, el que sobra se llama el reactivo en exceso, ¿vale? El paso 4, volvemos a exactamente lo mismo. Determinar los moles del producto de interés, que en este caso es un solo producto, ¿cierto? Pero el producto de interés. ¿Quién es el producto de interés? Amoníaco. Y el procedimiento es exactamente igual que el que hicimos en el caso anterior, que es ahora la relación estequiométrica. Y ahora voy a emparejar el reactivo limitante, lo voy a cotejar con el producto de interés. Entonces ahora voy y miro la ecuación y digo, ¿cuántos moles del reactivo limitante están participando en la ecuación equilibrada? Si no había nada, era un número 1. Por lo tanto, 1 mol del reactivo limitante, ¿cuántos moles de amoníaco producen? Según la ecuación equilibrada, arriba en coeficiente estequiométrico 2, por lo tanto produce 2 moles de amoníaco. ¿Vale? Eso es según la ecuación. Nosotros, y este paso, chiquillos, es fundamental. Nosotros estamos usando 1 mol y la respuesta es no. No estamos usando 1 mol, igual que en el caso anterior. Eso es lo más frecuente. Entonces ahora yo quiero saber cuántos moles voy a producir cuando use, cuántos moles iniciales, y moles iniciales son 0,714, y apenas termine de escribirlo me voy a detener un segundo. 0,714 moles de nitrógeno. Y aquí tenemos que tener un cuidado. Siempre, chiquillos, siempre tenemos que usar para la relación estequiométrica los moles iniciales, que en este caso son 0,714. Nunca debemos usar
el valor de la razón estequiométrica para hacer la regla de 3. Porque fíjense en un detalle. Los números que están aquí abajo, todos tienen unidad de mol. ¿Y qué unidad habíamos dicho que tenía el valor de la razón estequiométrica? Este de aquí no tiene unidad y por lo tanto no lo puedo colocar en la relación estequiométrica. Y por eso el número de la razón estequiométrica solo me va a servir para definir el reactivo limitante y no lo voy a volver a usar nunca más en ningún cálculo. En este caso coinciden, pero lo más probable es que en algunos otros casos no les va a coincidir y siempre está la duda de cuál de los dos vamos a usar. Siempre vamos a usar los moles iniciales, porque de esos moles quiero saber cuánto producto se va a obtener y además tiene unidad de mol, que es lo que yo estoy buscando. Entonces aquí el X va a ser, lo voy a escribir de forma, voy a hacer el despeje inmediatamente, va a ser, lo voy a verbalizar, 2 moles de amoníaco por 0,714 dividido 1 mol de nitrógeno, eso me resulta 1,43 moles de amoníaco. Y finalmente, el último paso era determinar la masa en gramos del producto. ¿Cómo lo hacíamos? Con la ecuación de los moles. ¿Se acuerdan que había que despejarla? Y habíamos dicho que la masa iba a ser igual a los moles por la masa molar. La masa molar de amoníaco la calculamos en el ejercicio anterior, era 17, así que voy a usar nomás el dato. Y por lo tanto, la masa va a ser igual a los moles del producto, 1,43 moles, por la masa molar, que son 17 gramos partido por mol. Se me simplifican los moles y me queda 1,43 por 17. Eso resulta 24,31 gramos de amoníaco que se van a producir al hacer reaccionar 20 gramos de hidrógeno con 20 gramos de nitrógeno. Entonces, chiquillos, esos son los dos procedimientos fundamentales que deben conocer para todos los cálculos de nuestro curso, por lo menos en la parte estequiométrica, con reactivo limitante o sin reactivo limitante, según los criterios que hemos mencionado en ambos ejercicios, y todos, chiquillos, todos los ejercicios se desarrollan de la misma manera. Estos ejercicios que hemos hecho son los más largos que pueden aparecer, porque como este ejercicio podría cambiar, por ejemplo. Déjenme ver si puedo cambiar el color del lápiz. ¿Ven? Aquí voy a marcar con rojo. ¿Cómo yo podría cambiar el ejercicio? Podría decirles, determine los moles del producto de interés y el ejercicio va a terminar aquí, por ejemplo. Me dice, calcule a partir de 20 gramos de amoníaco, de nitrógeno con 20 gramos de hidrógeno, calcule cuántos moles de amoníaco se producen, ahí donde acabo de marcar, termina el ejercicio. ¿Cómo más podría ser más corto? Que yo, en vez de darle masa en gramos de los reactivos, decirle si hace reaccionar 10 moles de hidrógeno con 0,74 moles de nitrógeno. Y por lo tanto todo lo previo no es necesario. Y ustedes continuarían de ahí hacia abajo. Así que este que hemos hecho, de hecho lo hice con intención, son los más largos que pueden aparecer. Y ese procedimiento que les escribí en las dos partes, que aquí lamentablemente no lo puedo borrar de forma rápida, en las masas molares que escribí en ese sector, separando el 2 y el 3, son los procedimientos clásicos que uno debe seguir, ¿vale? Así que trabájenlo, traten de darle una vuelta. Fíjense, voy a volver aquí al Power, lo voy a mostrar aquí en más grande. Y con esto cierro, sé que me pasé un poquito de la hora, pero cierro con esto. Fíjense que aquí están estos cálculos, está todos los ejemplos. Fíjense que aquí sigue, está dando un ejemplo con panes con completos o salchicha, pan con salchicha, para ejemplificar lo que es el reactivo limitante. Recuerden, el reactivo limitante es la sustancia que va a limitar la cantidad de producto que se va a obtener. Miremos este ejemplo rápidamente. Si tengo 5 salchichas y tengo 4 panes, ¿cuántos panes con salchicha podré hacer? 4, porque solamente tengo 4 panes, y como tengo menos panes que salchichas, los panes corresponden al reactivo limitante, y cuando termine la reacción, el proceso, fíjense que cuando termine, formaré los 4 panes con salchicha, y me va a sobrar una salchicha, y por eso
el que no es el reactivo limitante, va a ser el reactivo en exceso. Lo demás son todos los procedimientos que se deben seguir para realizar cálculos sin reactivo limitante, que yo los escribí en ese punteo, para hacer cálculos con reactivo limitante, como esto que están acá, que está el cálculo de relación estequiométrica. Todo lo que hicimos, chiquillos, está en estas diapos. Hay un par de ejercicios desarrollados que les pido que los dibujen, que los vean. Fíjense que son a partir de la misma reacción del proceso Haber en ambos casos, y por lo tanto les pido que lo revisen, ¿vale? ¿Qué es lo que ustedes podrían hacer, por ejemplo? Exactamente lo mismo que hice yo. Vuelvo un segundo aquí y decir, ustedes mismos decir, a ver, voy a hacer este ejercicio con la misma ecuación de Haber, pero voy a trabajar, por ejemplo, ahora, determinar la cantidad de gramos de amoníaco del producto que se obtienen a partir de 50 gramos de hidrógeno solamente. Y siguen el procedimiento para cálculo estequiométrico sin reactivo limitante. Y de forma posterior pueden decir ahora, a ver, quiero saber cuántos gramos de amoníaco voy a producir a partir de 1 gramo de hidrógeno y 5 gramos de nitrógeno. Entonces ahora ustedes pueden jugar con las cantidades de masas iniciales y hacer todo el procedimiento para determinar cuánta masa se va a producir en cada uno de los casos. Entonces, chiquillos, con eso hemos trabajado esta primera hora en cuanto a lo que es estequiometría, y como les contaba, en la próxima sesión, nuestra primera hora tendrá relación todavía con más cálculos estequiométricos, así que vamos a hacer un par de cálculos más para poder seguir desarrollando este tipo de contenidos. Así que, chiquillos, espero que pasen un buen fin de semana, espero que no tengan mucho que estudiar, que de vuelta de la Semana Santa no tengan muchas pruebas, espero que no sea así. Así que les deseo un buen fin de semana, que compartan con sus familias, que descansen en la medida de lo posible, y nos estaremos reencontrando el viernes, creo que es viernes 14. Viernes 14 nos estaremos reencontrando en nuestra sesión virtual. Así que, chiquillos, un abrazo, buen fin de semana y que descansen.